importante porque, más allá de la película, lo que percibí en aquella proyección, en la primera sobre todo, en La Rioja, fue la necesidad de muchos de contar su experiencia. Ahí me di cuenta que digo, que como todo, ¿no? Como toda obra, ¿no? El recorte siempre queda limitado, ¿no? Porque claro, muchos tenían necesidad también de contar su parte de la historia, y claro, la película no tiene espacio para eso, es injusta, siempre es injusta, ¿no? Con las historias que podrían contarse. Eh, entonces, si bien, digo, por lo menos yo sentí una devolución, tanto en La Rioja como acá, como muy gratificante, ¿no? Es decir, yo sentía que había, por lo menos, contado una parte de la historia que para muchos era significativa y que eso tenía un valor. Entonces, después de esa proyección en La Rioja y después del estreno acá, por lo menos mi sensación fue, más allá de todos los errores que yo puedo seguir viendo en la película, más allá de todas las limitaciones, que soy muy consciente también de ellas y de otros modos, eh, como se podría haber contado, como se podría haber tratado, más allá de eso, yo creo que hay mucha gente para la cual esto significa algo, ¿no? Significa poner en valor parte de su historia. Y eso ya para mí es un enorme reconocimiento. Es decir, no para mí en particular, digo, pero yo digo, bueno, valió la pena lo que hice, ¿no? Es decir, si hay mucha gente que ve algo acá con lo que se identifica, ¿no? Que le resulta efectivamente un testimonio, o que encuentra en la palabra de alguno de los testimonios que aparecen en la película algo que la anime, o que la evoque, o que le represente algo importante para ella, bueno, para mí ya eso digamos, tiene un valor. Después, tiene un valor fundamental, quiero decir, el esfuerzo, ¿no? Que implicó hacer todo eso, me parece que valió la pena solo por eso. Solo, yo te digo, a veces todavía recibo, ¿no? Algún mensaje, algún mail, ¿no? De gente que vio la película y que le pasó alguna cosa determinada con eso, y ya está, digo, bueno, por todos los errores que yo le vea y todas las limitaciones que le siga viendo, valió la pena. La próxima será mejor, ¿no? Los siguientes trabajos intentarán ser mejores. Hay, para Ahí está, viejo. ¿cómo va? Ponete eso. Para, para digo, parte de De este para no lado, quedarme ponete. solo con los elogios y las cosas buenas de la película, que realmente en términos espirituales para mí fueron fundamentales, ¿no? Es decir, todas las devoluciones de todas las películas fueron fundamentales. Después, por supuesto que hay otras, ¿no? Yo creo que la película podría haber incorporado otros testimonios también. Digo, la película podría haber dado lugar también a otras voces que no están y y que en el momento en que nosotros la concebimos y la fuimos haciendo, nos parecía que, bueno, que para contar lo que queríamos contar, digamos, no era necesario, y no solo que no era necesario, sino que podrían abrir como nuevas ventanas, nuevas puertas que distrajeran de eso específico que queríamos contar en la película. Pero alguna vez me llegó, ¿no? Un comentario que para mí es válido y es atinado, y que yo lo veo, además, miro la película y lo veo, que es efectivamente la falta de voces femeninas en la película. Es decir, no hay mujeres en la película. Y siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué no hay? Bueno, el único rostro femenino que aparece, digamos, en la película es el de Lucila, que en la pantalla está justo al lado mío. Este, y Lucila Maraga, que bueno, ella y Lucho son dos personas entrañables de La Rioja que contribuyeron muchísimo, ¿no? A la película y a que esto también pudiera ser real. Eh, y es la única imagen femenina que aparece. Entonces yo, claro, me cuestioné muchas veces, ¿por qué pasó esto? ¿No? ¿Por qué pasó esto? Me puedo justificar de mil maneras, ¿no? Puedo decir muchas cosas que tienen que ver con lo que
queríamos contar y con cómo se desarrollaba y con específicamente el momento concreto de Subillaco que quisimos contar, ¿no? Es decir, porque efectivamente queríamos contar un momento determinado y ese momento determinado de Surillaco, perdón, digo, los habitantes permanentes de ese lugar eran varones, más allá de algunas presencias femeninas, digamos, que pasaron por ahí, como Marita, por ejemplo, ¿no? Pero efectivamente era de algún modo una fraternidad masculina en ese lugar. Entonces, yo creo que estábamos imbuidos de esa idea y muy metidos, digamos, con esa idea y con esa necesidad de restringir lo máximo posible el relato para no desviarnos demasiado, para no abrir demasiadas puertas que después no pudiéramos resolver, que nos quedaron efectivamente afuera las voces femeninas, por más que Lucila estaba en esa mesa con Lucho, digamos, pero que también el relato ahí está como más centrado al lugar, ¿no? Y a lo que él podía aportar respecto del lugar al que fueron a hacer el retiro, y entonces tampoco tiene una participación mayor en ese testimonio. La próxima va a ser mejor. Bueno, pero de algún modo sentías que estabas contando una historia que de alguna manera no estaba lo suficientemente contada, que era una deuda, ¿no? Y que en algún punto había un reconocimiento de Eso algunos. seguro. Eso desde ya, digamos. La única historia, digamos, de los hermanitos que estaba contada y en un libro era la de Mauricio Silva. Después, no era una historia, digamos, contada esa. A mí me interesaba fundamentalmente contar la historia de un movimiento que tuvo que irse de la Argentina, ¿no? Por la persecución que sufrió por su actividad política. O sea, fundamentalmente eso. O sea, es un grupo religioso que se desmembró completamente en el 77 y que dejó de existir como tal. Después, bueno, está la fraternidad amplia, por supuesto, ¿no? Pero dejó de existir como tal en el país por la persecución política, y eso me parece emblemático. Entonces, esa historia para mí era fundamental. Eso sí no estaba contado. Digo, lo que estaba era, por supuesto, En medio de la tempestad, que es un libro testimonial, podríamos decir, endogámico, interno, ¿no? Es decir, un libro que está hecho más que nada para los mismos integrantes, casi podríamos decir, ¿no? Porque es para que ese testimonio de algún modo no se pierda entre ellos y que ellos mismos conozcan su propia historia. Pero de ahí, digamos, a puertas afuera, además, tiene que ver con que muchos de ellos, digamos, siguieron militando. Es decir, no son historias, digo, nosotros conocemos la historia de Mauricio Silva y de otros, digamos, de los desaparecidos de la fraternidad, pero los que aparecen en la película son los que siguieron militando. Son los que siguieron trabajando por lo mismo que pensaban en aquel momento. Cuando Patricio Raiz falleció, estaba en plena militancia, digamos, estaba ejerciendo toda su convicción política en algunos organismos de derechos humanos. Cuando Julio Saquero murió el año pasado, murió después de haber atravesado una persecución por su denuncia en el caso de Santiago Maldonado, en el sur. Bueno, es más o menos la historia, bueno, ni hablar de Lucho y Lucila en La Rioja, ¿no? que continúan. Son toda gente, eso es algo que yo admiro profundamente, ¿no? Toda gente que sigue su militancia. Sí, totalmente. Bueno, lo de Julio Saquero es otra, ¿no? De las figuras que te llevan a vos de la mano a recorrer esta experiencia con resonancias en ese presente, ¿no? Impacta esa imagen en el pull-off y la verdad que ahí se muestra la continuidad de determinadas formas de intervención, ¿no? Fuera o dentro de la fraternidad. Yo ahora le voy
Le voy a pasar la palabra a Valentina. Que... Sí, yo, bueno, nada, decirte que a mí me gustó el documental y me abrió un montón de preguntas. Entre esas, una que por ahí parece muy técnica, pero me parece, escuchándote, que puede ser, qué sé yo, que te puede permitir contar otras cosas respecto del documental, que tiene que ver, te pido disculpas, yo lo voy a decir así, no sé si se dice así, con respecto al texto documental o a la narración, a cómo elegís vos contar. Mi pregunta es, bueno, yo soy historiadora, entonces para mí el cómo contar, cómo construir el relato es un tema, todos, muchos de nosotros somos historiadores y el grupo también, entonces forma parte de cosas importantes. Entonces, ¿por qué elegiste vos narrar o contar de esa manera lo que querías contar, digo, ¿no? Por ejemplo, no tenés voz en off, no tenés textos que expliquen, porque, entonces yo me refiero a eso con el texto documental, no sé si se llama así, o el texto digamos, del documental. Bueno, eso es lo que llamamos el guión, en realidad. Eh, el guión, digamos, es el modo en que... Guión me sonaba, perdón, me sonaba teatral, entonces no quería, no sabía si era... No, el guión es el modo en que estructuramos una narración audiovisual, ¿no? Y ahí cualquier estrategia es válida, tenés un montón de formas posibles de articular una narración, es lo que llamamos estrategias narrativas, ¿no? Es decir, vos podés contar con voz en off y es válido, podés contar sin testimonios, sin entrevistas, y también es válido, digamos, hay muchos modos, ¿no? de contar. ¿Por qué elegimos ese en todo caso? Tiene que ver con el, la voz en off, para mí, digamos, tiene algunas particularidades. Cuando la voz en off es en primera persona, involucra a un personaje que es el narrador, ¿no? La primera persona involucra, digamos, a quien narra como un personaje más del relato. Yo no tenía ninguna manera de ser parte de ese relato, digamos, no podía involucrarme yo dentro de ese relato, así que no podía poner una primera persona ahí. Esa primera persona podría haber sido Julio Saquero, por ejemplo, ¿no? Yo le podría haber pedido a Julio que hiciera él una narración en primera persona. Pero eso hubiera sido también, ya es parte, digamos, de la estructuración narrativa, ¿no? Es decir, es parte del eje, ¿no? Es el que conduce. De alguna manera, hubiera sido también darle una importancia superlativa, ¿no? Dentro de lo que íbamos a contar, lo que implicaba al mismo tiempo, digamos, poner todo el foco en esa figura y de algún modo poner en una posición de menor relevancia en términos de relato a las otras figuras. Entonces no iba a resultar. Una voz en off en tercera persona es lo que, digamos, en la teoría documental se conoce como la voz de Dios, o las voces acusmáticas, ¿no? Que ocupan todo el espacio, ¿no? Y hablan casi de un lugar del saber o de que lo saben todos. No correspondía para este tipo de historia, porque a mí lo que me interesa es el testimonio, ¿cierto? Justamente poner en valor la palabra del otro. Entonces, que hubiera ahí una voz que sintetizara, ¿no? La historia de alguna manera, que sacara una conclusión respecto de la historia, no me correspondía a mí crear esa voz. Yo preferí que esa conclusión, al contrario, estuviera en la voz de Arturo Paoli, que era, me parece, la persona indicada para hacer una conclusión, ¿no? Después, el espectador hace su propia conclusión, la producción de sentido se produce entre los términos, ¿no? Decía un filósofo, y efectivamente a mí me parece que tengo que darle espacio a eso. Entonces me parecía que lo más importante era poner en valor la palabra, el testimonio. El testimonio a mí me parece que es algo fundamental. Como esto es una película que cuenta algo que pasó hace mucho tiempo, con poco, escasísimo o nulo, diría, material de archivo respecto de ese fenómeno en particular, después tenés el contexto, pero de eso, la manera de evocar el pasado, de reconstruir la memoria, es el testimonio. Esto sucede, digamos, no solo en el campo documental, en el campo de la historia. Me imagino que ustedes, digamos, tienen también, ¿no? Tienen el documento por un lado, pero por el otro tienen el testimonio, digamos, como primera fuente para poder acceder, digamos, a esa parte de la historia
que ya está en el pasado, para poder traerla al presente. Entonces, digo, como en la tradición de un montón de otras películas documentales, quizás la más importante, hoy hablaba del Holocausto, que es Shoah, la película de Claude Lanzmann, una película que dura 9 horas, que lo que hace es poner en valor la palabra justamente del sobreviviente, ¿no? Bueno, que él no llama sobreviviente, llama reviniente, porque dice que no se puede sobrevivir a la experiencia de la muerte. En el caso, él pone, digamos, en valor justamente el testimonio como la única manera, ¿no?, de contar una historia, y niega, por otra parte, niega en esa película el uso del archivo. Y es muy atinado, digamos, para esa película negar el uso del archivo, porque él lo que cree es que ahí se produciría, digamos, como una suerte de facilitación al espectador, ¿no? Para digerirle de algún modo lo que comunica el testimonio. Y él, digamos, lo que piensa en ese documental en particular es en no subestimar. Esto lo decía otro documentalista alemán de origen turco, que era Arun Farocki, no subestimar al espectador. Si el espectador puede sacar sus propias conclusiones, y yo no necesito digerirle, ni con el archivo, ni con una voz en off, como voz de Dios, ¿no?, lo que tiene que pensar respecto de lo que cada testimonio le cuenta. Fundamentalmente poner, digamos, como lo más importante, la palabra de aquel que fue testigo y protagonista, ¿no?, de los acontecimientos. Eso, digamos, esas son, digamos, el marco teórico, digamos, con el que yo trabajé en esta película para tomar esas decisiones. Después, me hubiera gustado que pasaran otras cosas también, digamos. Había algo que a mí me interesaba, era por un lado el testimonio, pero también la acción. A mí me hubiera gustado, digamos, tener situaciones de acción en la película, de acción quiero decir, en donde los personajes efectivamente realizaran acciones y la cámara fuera una observadora, digamos, de eso. Que fue lo que intentamos hacer de algún modo con el viaje de Julio, ¿no? Primero con Lucho, a Surillaco mismo, ¿no?, al lugar ese en donde habían atravesado esa experiencia. Entonces, conjugar un poco el testimonio con ese momento de redescubrimiento de aquel sitio. Yo creo que la película finalmente, si cobra valor, para mí por lo menos, es por el testimonio y no es por eso, por el reencuentro, digamos, con el lugar. Me parece que donde efectivamente radica el valor de la película es en el testimonio, es decir, es en lo que logran comunicar los protagonistas de la historia. Bueno, Lucas, ¿querías hacer alguna pregunta, Lucas Bilbao? Hola, no sé si se me escucha. Sí. Ahí activé. ¿Cómo te va, Yair? Muchas gracias. Hola. Muy lindo todo lo que has contado. Yo te quería hacer una pregunta respecto al archivo de Paoli que muestra el documental. En realidad la pregunta a raíz del archivo tiene que ver, Paoli fue una figura fundamental acá en Argentina en los años 60. Me refiero intelectualmente, ¿no?, para gran parte de la generación cristiana comprometida con las cuestiones sociopolíticas del momento. Ahora, ¿eso se reflejaba también en Europa? Yo mirando el documental y mirando lo del archivo, me preguntaba eso respecto a Paoli. Digo, Paoli en Latinoamérica es un nombre. De hecho, fue una de las pocas referencias, podríamos decir, intelectuales locales para gran parte de esa generación. Entonces, pero no sé cómo es en el caso europeo. Digamos, ahora que al estar Francisco como papa, sé que se reunieron un tiempito antes de la muerte, él lo reivindica, pero bueno, al mismo tiempo me llamaba la atención y quería preguntarte eso. Mira, a mí me parece que la impronta de Paoli en América Latina es mucho más fuerte que la que tuvo en Europa, fundamentalmente porque da pie a la teología de la liberación. Además de, ¿no?, toda su participación social y su obra intelectual, ya haber marcado, ¿no?, haberle aportado la visión política, la teología de la liberación, hace de él una figura que en América Latina tiene mucha más presencia, ¿no?, que
en Europa. En Europa, sin embargo, era un intelectual muy respetado. Es decir, su nivel de diálogo con los intelectuales europeos era enorme. Por lo menos eso yo lo vi, digamos, está reflejado de alguna manera en la biografía, pero también yo lo vi a partir de algunas cuestiones allá en Italia y de textos, ¿no? Yo estuve en Bolzano, en donde hay bueno, ya ahora creo que no lo dirige más, no me acuerdo ahora el nombre, ya me va a salir, Francesco Comina, que es un intelectual también de Bolzano, que tenía, por lo menos en este momento, una institución muy amigo, digamos, de los filósofos, digamos, más en boga europeos, que ponían diálogo a Paoli justamente con esos otros. Bueno, era un lector muy asiduo y un lector muy profundo de Levinas, Paoli, y también lo puso, digamos, lo leyó, digamos, a partir del prisma del cristianismo, le dio una nueva lectura. Entonces, me parece que quizás las improntas son diferentes, ¿no? Por lo menos lo poco que yo pude percibir de algunas lecturas, pero me parece que las improntas quizás son distintas en función de las necesidades justamente y de las experiencias, ¿no? De América Latina y de Europa. Pero no hay que perder de vista que, y quizás eso es lo que menos llegó acá, que no dejó de producir hasta el último día, Paoli. Toda esa producción intelectual circula en Europa. Probablemente acá no llegó eso, pero toda esa producción intelectual circula y es discutida, y él discute y trabaja, además trabajaba mucho con filósofos jóvenes. Había uno en particular cuando nosotros fuimos, que él acababa de leer y con quien ya había empezado a establecer un diálogo para producir texto. O sea que, bueno, me parece que sí, que hay influencias, pero quizás son diferentes, ¿no? Quizás están en planos distintos. Respecto del archivo ese que vos contabas, ese archivo, alguna vez lo conté, ese archivo que aparece en la película nos lo dio Dino Biggio. Dino Biggio es un seguidor, un admirador, digamos, italiano de Paoli, que recopila toda su obra, todas sus entrevistas, de estas personas, digamos, que reúnen, ¿no?, la obra de Paoli. Hace un trabajo fundamental, digamos, para reconstruir la obra intelectual de Paoli y las entrevistas y audiovisual, etc. Y él consiguió de la RAI ese archivo, que es de un programa que se emitía en Navidad en la RAI todos los años, donde, bueno, en este caso era un realizador que estaba donde es que sucede, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, en Vindua, que es donde ellos están en ese momento. Estaba ahí de paso ese realizador y les propone hacer una pequeña película justamente para ese documental que se transmitía en Navidad en la RAI, y les propone hacer de sí mismos. O sea, lo que hay ahí, lo pueden googlear porque está en internet, creo que dura 15 minutos, es una ficción de ellos mismos. Es decir, los hace actuar a todos ellos mismos, contando su propia historia en Vindua. Ya era, en aquel momento, eso creo que es del año 58, antes de que Arturo viniera para Argentina, ellos, lo que sorprende ahí, que eso sí aparece en la película, es que fueran curas obreros, ¿no? Es decir, lo que más le sorprende a este realizador, y por eso hace eso, digamos, esa peliculita, es que fueran curas obreros, ¿no? Que estuvieran ahí para trabajar, más que para otra cosa. Bueno, aquí Lucía Santos Lepera quiere hacer una pregunta y después vamos abriendo. Si quieren hacer las preguntas por chat, si quieren intervenir, avisan por chat y vamos dando la palabra. A ver, Lucía. De Tucumán. Hola, de Tucumán, sí. Muchas gracias. Bueno, gracias, Yair, porque la verdad que no solo fue interesante ver el documental, sino más interesante escucharte.
Yo en realidad te quería preguntar, me llamaba la atención, bueno, aparte que recorre todo el documental, el tema de las tensiones por la opción, por la lucha armada, ¿no? Digamos, y las tensiones que se generan al interior. Sin embargo, en la intervención, en una intervención de Julio dice que en realidad esto parecía, fue una opción personal que no necesariamente había generado, digamos, o eso, tantas tensiones en su relato, sino que al ser una opción personal que se respetaba, ¿no? Y que quedaba como una opción personal. En ese proceso de investigación que vos hiciste y en tu percepción, ¿cómo atravesó en realidad esa opción? Y, si y ahí se relacionaba así, vos contabas que, bueno, que habías lamentado dejar muchas cosas afuera, que es lo que más lamentaste dejar afuera, y si en eso que dejaste afuera no tiene que ver, o en algún punto, con esas tensiones que a veces pueden haber sido más traumáticas o no, no sé, esa era la pregunta. Mirá, lo de la atención por la lucha armada es algo que apareció en algunos diálogos, digamos, con Julio Saquero en algún momento, y que después efectivamente, digamos, cuando fuimos hablando con el resto, veíamos que estaba presente. Para mí fue un descubrimiento algunos testimonios, ¿no? En donde efectivamente hablaban de eso como un tema, ¿no? Yo, digamos, al principio no tenía bien claro que eso fuera un tema de debate al interior de la fraternidad, o por lo menos en Surillaco, ¿no? Y cuando fuimos recogiendo algunos testimonios, el que a mí me sorprendió en principio fue el de Mario Gripo, eh, eh, efectivamente ahí veíamos que la tensión era real, digamos, que no era algo menor, digamos, al interior de Surillaco. Vamos a restringirlo a Surillaco, ¿no? Es decir, que no era algo menor, sino que efectivamente eso estaba puesto en cuestión y que algunos tenían, bueno, Mario Gripo tenía una posición muy clara, ¿no? En contra. Julio dice que efectivamente, digamos, decidían no intervenir en las decisiones personales, pero, pero estaba presente. Cuando digo, yo había hecho la serie para Canal Encuentro, ¿no? En donde, digo, salvo la historia de Jaime de Nevares, el resto son historias, bueno, son historias que pasaron por las armas, ¿no? Es decir, porque Mujica, él no toma las armas, pero es pasado por las armas. Lo mismo que, que Arnulfo Romero, lo mismo, bueno, ni hablar que Camilo Torres, ¿no? Pero son historias, digamos, que están atravesadas por las armas. Eh, Acá yo digo, en algún momento percibí que eso era algo que estaba presente en la fraternidad porque llegaban desde muchos lados justamente las militancias, ¿no? Es decir, dónde militaba cada uno, ¿no? Porque cada uno tenía una orientación política relativamente distinta, ¿no? O sea, alguno estaba con el ERP, alguno estaba, digamos, o era más afín a Montoneros, tenían orientaciones distintas. Después había mucho rumor, tengo que confesar esto, había mucho rumor no confirmado nunca, ¿no? Respecto, o negado en todo caso, ¿no? De la militancia de algunos. Pero para mí no era importante, digamos, develar nada respecto de eso, sino simplemente que quedara expresado que eso estaba como opción. O sea, que más allá, digamos, de la elección de cada uno, primero que en aquel momento la lucha armada era una opción. O sea, la lucha armada estaba, existía, ¿no? Como un movimiento de resistencia, como posibilidad, digamos, de resistencia. Y que ellos no escapaban a esa tensión. Digo, como religiosos, pero como políticos, es decir, como militantes políticos, mejor dicho, no escapaban para nada de esa tensión. Tanto no escapaban, digo, que alguno se involucró directamente, ¿no? Por lo menos sabemos de Nelio Ruggiero, digamos, de alguien que sí se involucra efectivamente con la lucha armada. Del resto, no lo sabemos, pero no me parece importante tampoco saberlo en todo caso. Sí que ellos sí estaban atravesados, digamos, por el debate, sí estaban atravesados porque les tocaba de cerca la lucha armada, porque estaba al lado de donde estaban ellos, y que no era un tema que dejaran de lado, ¿sí? No era un tema que esquivaran. Entonces, digo, a mí, yo desde lo narrativo, si me preguntas, digamos, desde lo dramático, de lo que uno puede contar, y sí,
contás una historia con armas, siempre tiene, ¿no? Como más, una historia atravesada, digamos, por todo eso, siempre tiene más tensión, ¿no? Y sin embargo, yo eso igual, fíjate que en la película aparece casi al final. Digo, no me interesó tampoco. Bueno, capaz si hubiera tenido más elementos, no sé, hubiera sido otra película, pero tampoco me interesó poner eso en el centro de la escena, pero tampoco quería dejarlo de lado. Me parecía que, en todo caso, o sea, yo elegí hacer un desarrollo, ¿no? De las concepciones intelectuales, filosóficas de la fraternidad para llegar a entender de alguna manera por qué podía existir un debate respecto de la participación o no en la lucha armada, ¿no? No sé, me había preguntado qué había lamentado dejar afuera o qué lamentaba dejar afuera. Mira, antes mencioné el tema de las voces femeninas. Yo creo que, no sé, visto retrospectivamente, tampoco sé cómo hubieran encajado, pero me parece que ese es un aspecto. Pero otro aspecto, digo, yo lamento mucho ahí la entrevista que nosotros le hicimos a Jesús Silva, el hermano de Mauricio Silva, cuando pasó por acá, por Buenos Aires, en su último viaje, antes de morir. Fue una entrevista a los apurones, mal hecha, ¿no? Porque un poco, es verdad, Fátima va a dar fe, un poco lo presionamos para que nos diera esa entrevista porque nos parecía fundamental. Realmente es un testimonio. Hoy me escribió Elena González, que trabajaba junto con Jesús Silva en Venezuela, y le prometí que en algún momento se la iba a mandar, porque es un testimonio que para mí tiene un valor fundamental. Ahora, no tiene un valor desde lo que cuenta históricamente, en todo caso, ¿sí? Yo no lo incorporé en la película porque no tenía cómo contribuir a la historia que estaba contando eso, ¿no? Es decir, me costaba mucho narrativamente hacerlo encajar. Y sin embargo me dio una pena enorme porque la sensibilidad que lo expresa en esa entrevista, las cosas que él dice en esa entrevista tienen un valor fundamental. O sea, para mí son importantísimas. Es decir, reflejan mucho de lo que para mí es el espíritu de la fraternidad, o lo que yo percibí de lo que es el espíritu de la fraternidad. Y lo tuve que dejar afuera. Y sí, eso es bueno, yo siento, digamos, lamento mucho haber dejado eso afuera, pero espero que en algún momento esa entrevista tenga, digamos, una difusión y nada, y cumpla el rol que efectivamente tiene, ¿no? Ahí tenemos 3 preguntas. Primero le voy a dar la palabra a Pablo Guzmán, después a Jesús Vinetti y por último a Cristian Vázquez, que son los que pidieron la palabra. Así que bueno, vamos a empezar con Pablo Guzmán. Pablo, no sé si está escuchando porque está silenciado y no tiene imagen. Porque él mandó acá, pero es un comentario, me gustaría que él lo pudiera decir, no sé si tiene... ¿Querés que lea el Dice, comentario? bueno, como quieras vos, lo que pasa es que no sé si él quiere, está escribiendo, no sé si puede hablar, era para darle la palabra, me parecía más... si querés leer, en el chat están los comentarios, Yair, no sé si vos los querés leer o... Como quieras, sí, puedo ver el de él Y dice, le damos la palabra a Jesús, mientras... Ah, acá está Pablo, Pablo, ¿estás disponible para hablar? Sacó el micrófono, ahora está con el micrófono habilitado, pero no se lo escucha, por ahí no tiene... yo no lo estoy viendo acá. Sí, no. Bueno, si querés leo el comentario de él y Sí, lee. Bueno, dale. Dice que en el ámbito católico es ¿no? Pablo Guzmán. Sí, sí, Dice que en el ámbito sí, católico sí. Arturo tiene una gran significación en el marco de la espiritualidad de los hermanos de Jesús junto a René Guayón,
que eran lectura de referencia en la Casa de Formación de los Religiosos. Ahí lo estamos viendo, Yair. Ahí lo vemos, pero no lo escuchamos, Pablo. Si puede habilitar su micrófono. A ver, yo lo debo tener en la otra pantalla, acá no lo veo. A ver. Dice que la conexión no ayuda. Está diciendo por chat que la conexión no ayuda. Bueno. Entonces seguí sí. Bueno, dice que tenían él y Guayó que eran lectura de referencia en la Casa de Formación de los Religiosos, por ejemplo, para los capuchinos que estuvieron muy presentes en los llanos en esa época, donde resonó el espíritu de Medellín en los religiosos. Sí. Bueno, efectivamente, Pusané, ¿no? Pusané quizás es el ejemplo, ¿no? de eso. Efectivamente, él comparte un momento, dice que no le permite, capaz que hay que habilitarlo el micrófono, a veces dice, no sé, dice que no puede, dice que no le deja usar el micrófono. Bueno, Fray Antonio Puchané me parece que era uno de los ejemplos, ¿no? de eso. Él estuvo allá en La Rioja en ese momento, compartió mucho con los hermanitos en Surillaco, era, digamos, una figura, llegó a La Rioja perseguido, ¿no? Es decir, lo persiguieron, lo echaron de Mar del Plata y por eso buscó un lugar también donde poder establecerse un tiempo, ¿no? Durante esa persecución, quizás es uno de los ejemplos. Lo que podemos hacer, si te parece, Yair, es que te haga la pregunta a Jesús y que en todo caso, si logramos que Pablo Guzmán pueda habilitar su micrófono, después te hace el comentario completo de lo que quieres. ¿Ahí está? Vale. Bueno. Pablo, ¿me está escuchando o no? Si querés pasemos a... Bueno, Jesús, voy yo. a ver, Dale. Una pregunta sencilla, un tanto íntima, pero no mucho. Si este trabajo despertó algún tipo de sensibilidad religiosa o te acompañó permanentemente mientras lo fuiste haciendo, si esa fue una sensación significativa o si, por el contrario, fue como cualquier otro tipo de trabajo, con cierta especificidad nada más, ¿no? Ese es. No, mirá, como yo contaba al principio, podría decir que yo tengo una sensibilidad religiosa, aunque sea ateo. Una sensibilidad religiosa tengo, que está bastante determinada, digamos, por mi historia personal, pero un poco también por mi historia académica. Mi tesis de grado, digamos, fue sobre los cátaros, una herejía medieval. Es decir, me interesan también los movimientos de ruptura, ¿no? En este caso yo creo que los hermanitos del Evangelio o sea, implican no logran un cisma porque no logran quebrar, digamos, parte de la estructura de la iglesia, pero de alguna manera son una suerte de herejía, como todo el movimiento, digamos, cristiano de América Latina en un determinado momento para la iglesia. Van efectivamente en contra de la institución. Es decir, y efectivamente, a mí una de las cosas que más me llama la atención siempre y que, bueno, en esta película no puedo abordarlo y en otros trabajos más o menos, y algún día quizás, no lo sé, pero a mí siempre lo que me llamó mucho la atención es justamente la tensión interna que vive aquel que pertenece a una institución como la Iglesia Católica, que efectivamente se para y se postula frente a la posición, digamos, de la institución en un determinado momento histórico, pero que no la deja. Es decir, que por algún motivo no la abandona. El caso de Carlos Mujica es paradigmático de eso, ¿no? Tiene una necesidad imperiosa de seguir perteneciendo a la iglesia, de no abandonarla, pero solamente podía hablar en contra. Lo mismo le pasó a Camilo Torres. Camilo Torres se va a la guerrilla sin haber abandonado por voluntad propia la iglesia. No la deja, a pesar de todo lo que hizo la Iglesia Católica colombiana para que se fuera. Todo lo que hizo.
tenemos ejemplos en América Latina, dentro del movimiento, digamos, cristiano, muchísimos ejemplos de esa naturaleza, ¿no? En donde se produce efectivamente una tensión dentro de la institución que hace que uno, digamos, que esos militantes cristianos, digamos, tengan que actuar e incluso hablar muchas veces en contra de la institución y ser perseguidos por la misma institución sin abandonarla. Esa tensión, digamos, para mí es algo muy interesante que digamos, no logro dilucidar y que quizás nunca lo logre porque me parece que se dan distintos factores personales, sociales ahí, como muy complejos. Y también se da algo de reivindicar la pertenencia, ¿no? Es como si yo pensara, ¿no?, que no me gusta el gobierno, vamos a decir, el gobierno anterior, ¿no?, de la Argentina, entonces dejo de ser argentino porque no me gusta el gobierno, ¿no? Como entregar la pertenencia, ¿no?, a una institución o a un país a otro porque no te gusta su gestión. Uno también podría pensarlo en esos términos. Ahí también hay una resistencia que implica una lucha de poder, por supuesto desigual, ¿no? Porque efectivamente esos movimientos cristianos son la resistencia, no son la hegemonía. Pero no sé cómo llegué a esto partiendo de mi sensibilidad o no religiosa, pero puedo decirte que sí tengo una sensibilidad religiosa que no se expresa de ningún modo dogmáticamente, que no adscribe a una religión particular y que es ateo. Pero bueno. No, pero hay un tono de voz cuando hablas, ¿viste? Que, qué sé yo, es como si hay una sensación distinta, un afecto distinto a que si hubieras hablado, qué sé yo, de Monsanto o una cuestión ecológica, no sé. Claro, sí, sí. Me da esa sensación a mí, por lo menos, ¿no? Por eso vino la pregunta. No, sin duda, yo lo que te podría decir es que uno, no sé, me parece que nos pasa a muchos, ¿no? Uno divide su vida profesional de su vida creativa de alguna manera por necesidad, ¿no? A veces la creativa, por suerte, está vinculada más o menos a la profesional o la vocación, digamos, está más en sintonía, pero yo podría decirte que todos los guiones que escribo para Discovery, Nat Geo, todo eso no tienen, digamos, no son parte de mi sensibilidad en todo caso, ni de mis focos de interés, los hago porque necesito vivir. Pero si voy a elegir hacer un documental, voy a elegirlo en función de mis intereses, obviamente, ¿no? Y en este caso sí, esto está dentro del radar de mis intereses. Sí, sí. Hay dos preguntas más, pero antes me gustaría, si están de acuerdo, por ahí que Fátima y Marita digan algo que me parece que sería conveniente para dar también las voces a las mujeres que tanto, digamos, estuvimos mencionando que parecían ausentes, aunque estaban en tu trabajo. Entonces le doy primero la palabra a Fátima y después a Marita. Bueno, gracias. Bueno, primero, ¿me escuchan? Sí. Primero, bueno, gracias por el espacio, por esta posibilidad, gracias Yair, que también, bueno, hoy me enteré y la verdad que me pareció re interesante. No, solamente ampliar un poquito de que la fraternidad, a ver, siguió existiendo y existe, ¿no? Y con toda su historia y con todos los diferentes momentos. Incluso nosotros, yo soy de la fraternidad laica, Marita también ya ahora va a mencionar lo que en su momento fue el proyecto de Arturo, que era la fraternidad amplia, y que un poco quisiera intervenir ahí cuando se dice, a pesar de estar en esta iglesia, también esto lo sentimos muy fuerte cuando fue la persecución acá y el terrorismo de Estado. Yo creo que la impronta que tiene justamente esa opción por los pobres y después de Medellín es haber sido coherentes y seguir con esa opción. Y en el caso de los hermanos y la fraternidad Caro de Foucault, su carisma principal justamente es la espiritualidad y estar en el último lugar, por eso ellos ni siquiera tienen estructura, o sea, no hay una cuestión de tener capillas ni iglesias, sino que viven insertos
en los lugares donde están los últimos, aquellos que quedan, bueno, muy al margen, bien al margen del sistema. Y por otro lado, digo, como también esa iglesia, para mí era algo que yo, siendo muy adolescente, bueno, fui secuestrada junto con Patricio Reich, que él era un hermano del Evangelio, después de muchos años y de encontrarnos después de 8 años, nosotros recién, ya en otro momento, donde Patricio estaba totalmente vinculado al movimiento de derechos humanos, se realizó nuestra pareja, sin pensarlo también, de que nuestra historia iba a terminar así, ¿no? Sin embargo, digo, siempre el gran testimonio de Patricio, yo el año pasado terminé el juicio a superintendencia donde habíamos estado secuestrados, que fue, bueno, muy movilizante y poder llegar a un juicio de lesa humanidad. En esos momentos donde nosotros fuimos secuestrados, yo era una catequista y Patricio era un sacerdote, hermano del Evangelio, tuvimos, bueno, quedarnos ante la impunidad total y en total soledad, porque tampoco la iglesia pedía por nosotros. Y Patricio dice en muchos testimonios, ellos estaban ahí incluso en su momento con una iglesia que también tuvo su complicidad, nosotros estábamos en lo peor, pero teníamos esa fe, una fe que trasciende a todo ese horror, y que en definitiva en todos estos años siempre decíamos, nosotros tenemos la razón, y el año pasado cuando se beatificó a Angelelli y como grupo en La Rioja, donde estaba Wenceslao, bueno, Murias y Longueville, bueno, no solamente la historia dio la razón, sino también todo lo que fue el juicio de Monseñor Angelelli, que costó un montón, porque se negaba, era una secta. Sin embargo, yo a veces me enojaba mucho cuando nos mandaban, o decían, bueno, hay que rezar. No solamente había que rezar, había que decir esa verdad, y también había que decir que hubo una iglesia perseguida, justamente porque son los que denunciaron. En esto fue parte la fraternidad, ¿no? Dentro de todo un gran movimiento, porque no solamente la fraternidad, sino aquel sector bastante amplio de la iglesia que estaba inserto y que denunciaba las injusticias. Simplemente, digo, como poder seguir profundizando eso, ¿no? Que en definitiva es la cuestión de la opción por los pobres, y casi yo diría vivir como también Jesús vivió en ese evangelio, y que eso demuestra después la coherencia de vida, y es la coherencia que tuvo Arturo y bueno, y tantos de nuestros hermanos, ¿no? Gracias. Gracias, Fátima. No sé si Marita quería decir algo. Hola, ¿se escucha? Porque tengo problema con... No sé si se escuchará. Sí, se escucha. Ah, bueno, buenas tardes. Gracias por integrarnos acá a la reunión. Bueno, yo lo que podría aportar, que no sé si los que vieron la película pueden darse cuenta, del espíritu que seguía a los hermanos, ¿no? Yo con mi esposo, con el gato, vivimos en fraternidad con Nelio Rougier. Y Nelio, antes de ser hermano de la fraternidad, fue sacerdote. Y él podría haber hecho una carrera, una buena carrera dentro de, digamos, de la iglesia, pero él optó por ser un hermano de la fraternidad, y entonces hizo su seminario como hacían los hermanos, después estuvo en distintos lugares, estuvo en la selva, estuvo con los leprosos, bueno, siempre, como dice Fátima, buscando el último lugar. Pero ¿qué significaba la fraternidad? Era vivir en comunidad, como los primeros cristianos, y si buscamos el libro de los Hechos, allí vemos, ¿no?
cómo se comparte. Nosotros vivíamos en la villa, en Barranca Yaco, compartiendo todo. Ahí nos casamos, ahí tuvimos nuestro primer hijo, y también compartimos el trabajo, el estar con la gente, y digamos que compartir con el barrio era como extender la fraternidad. Nosotros teníamos la fraternidad, éramos una familia, pero también éramos una familia con el barrio, con la villa. Eso se notaba muchísimo en la fraternidad, ese espíritu de los hermanos, ¿no? Y después el proyecto de Arturo, que quedó truncado, por supuesto, con la dictadura, era el de la fraternidad amplia. La fraternidad amplia era que abrir la fraternidad de los hermanos a otros que hicieran los mismos votos que los hermanos, que trabajaran, que tuvieran el espíritu de la fraternidad, como por ejemplo matrimonios, o mujeres, o todos aquellos que quisieran entrar dentro de la fraternidad, siguiendo ese espíritu, ¿no?, de la fraternidad. Eso quisiera aportar, ¿no? Nosotros tuvimos nuestro hijo, nos casamos, y hubiéramos seguido quizás en la fraternidad amplia, hubiera seguido este proyecto, si no hubiera sido porque, bueno, a nosotros nos detienen, Nelio tiene que pasar a la clandestinidad, porque él, bueno, queda vivo, y bueno, luego Nelio es secuestrado y desaparecido. Bueno, eso es lo que quería aportar, ¿no? Yo, lo de la fraternidad amplia y el espíritu de los hermanos, ¿no? Porque yo, antes de conocer a los hermanos de la fraternidad y ese espíritu, no sé, me los imaginaba todos serios, todos muy formales, y eran personas que compartían con el pueblo, eran uno más del pueblo. Y eso llamaba mucho la atención, porque en la villa Barranca Yaco toda la gente, sobre todo todos los hombres, se dedicaban a la recolección de basura. Así que Nelio, bueno, el gato y otros hermanos que estaban ahí, se dedicaron también a la recolección de basura. Después de muchos años, cuando volvimos, que volvimos a hacer un homenaje al gringo, a la villa, nos contaron que, bueno, que toda esa ilusión, esa utopía de hacer que ya no fueran más terciarizados, porque ellos, venía el camión del patrón y levantaba vos, y listo, y después le pagaban el día. Luego pasaron a ser empleados municipales, que ellos, que digamos, todos allí pelearon por eso. Bueno, siempre el espíritu de la fraternidad era gritar el evangelio con la vida. Y gritar el evangelio con la vida no es ir proclamando en voz alta la Biblia, sino compartir con aquellos con los cuales vivimos y donde estaban integrados, que siempre era entre las masas. Y bueno, eso no me quería agregar. Gracias. Muchas gracias, Marita. Hay 3 preguntas más, y a ir una de Cristian Vázquez, una de Mariano Fabris. Empezamos, y uno de Julio Caprani, que está en el chat. Si querés, empezamos con Cristian Vázquez. Dale, los 2 días. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por esta oportunidad, la verdad que es muy enriquecedora poder charlar con vos, Yair, y hacerte consultas, reflexiones. La mía es una pregunta que es como una
que envuelve otras preguntas, que tiene que ver con la experiencia que vos relatás. Es como un momento de repliegue de la iglesia que podemos llamar liberacionista, una iglesia progresista, considerando diferentes acontecimientos que podrían ser, primero la salida de Paoli de Fortín Olmos, que fue un nudo importante de la conformación de este catolicismo. Y en ese sentido, la figura de Angelelli como un foco de poder darle cierto amparo institucional a estos católicos que comenzaban a ser cuestionados por la iglesia institucional, que los sectores más conservadores habían logrado consolidarse. Después, el propio Paoli nuevamente, ahí se ve en el documental, en la figura de Puig Jané, una de las figuras, como también él incorpora a otros sacerdotes que estaban siendo cuestionados dentro de la diócesis, ahí también cómo se va configurando. Y el tercer elemento es el movimiento rural, que aparece ahí en la figura de Cifre, que en el 71 ya estaba siendo al año expulsado de la Acción Católica, para pasar a ser una experiencia meramente diocesana, perdiendo el amparo de la institución. Entonces es como que en todo el documental es como que se está viendo también esa reconfiguración del catolicismo y una pérdida de espacio de los sectores más progresistas de la Iglesia Católica. Así que a mí me quedó como eso dando vuelta después de haber visto el documental. Sí, no sé, no sé qué puedo agregar al respecto, porque me parece que vos tenés bastante más conocimiento que yo seguramente de estos temas, pero efectivamente, digamos, ustedes lo saben mejor que yo, sin duda, ¿no? Pero hay para el 71, digamos, ya hay una iglesia que habilita, ¿no? De algún modo también este tipo de movimientos en América Latina, ¿no? La iglesia posconciliar efectivamente permite, ¿no?, que estos movimientos hagan frente a estas realidades sociales dramáticas que experimenta América Latina. Después, efectivamente, lo que se consolida en términos institucionales son los sectores más facciosos, más reaccionarios, ¿no? Eso está más que claro, y es contra esos sectores que efectivamente tienen que luchar estos movimientos de una iglesia de resistencia en América Latina. El momento que nosotros tomamos efectivamente en la película es un momento que en principio es anterior al golpe, es decir, pero que ya en Argentina, digamos, es un momento de tensión política enorme, y sobre todo en el interior, ¿no? Es decir, en esos lugares en donde, digamos, todavía no hay, o por lo menos no ocupan el centro de la escena, y hay una tensión política, una presión militar muy, muy fuerte, a lo que estos grupos como los Hermanitos ofrecen una resistencia desde la militancia fundamentalmente, y ahí me parece que hay algo que es importante y que atraviesa bastante los movimientos cristianos en América Latina, por el tema de la tierra, ¿no? El tema de la tierra es un eje. Nosotros teníamos un interés particular en encontrarnos con Rafael Cifre, y creo que eso también es un aspecto que en la película no está desarrollado, digo, que quedaría para otro desarrollo, ¿no?, que podría dar para muchísimo más, que justamente la lucha por la tierra, ¿no?, en la que están involucrados, por otra parte, los sectores religiosos, y que en La Rioja se da de manera muy, muy fuerte, y por la que efectivamente esos sectores son perseguidos. Bueno, gracias. Mariano. Hola, buenas tardes. No sé si, supongo que se me escucha más o menos bien.
Bueno, Yair, muchas gracias por la charla, por compartir la experiencia, y quería hacer una pregunta bastante puntual, y es básicamente si mientras fue la grabación, mientras realizaste la grabación, en particular en La Rioja, tuviste acceso a otras lecturas o interpretaciones de gente por ahí no comprometida, o que no participara de los espacios sociales más comprometidos respecto a la fraternidad, ¿no? Más que nada teniendo en cuenta por ahí las tensiones que provocó en su momento y que probablemente siga provocando la experiencia progresista de la Iglesia en la sociedad riojana. Mira, no solo durante la producción, durante la realización de la película, sino también, digamos, después de terminada, aparecía ya durante la realización, aparecía gente, y después cuando terminaba apareció más gente aún, que decía: yo conozco a fulanito, conocí a tal, recuerdo los seminarios de Paoli, gente que no estaba involucrado, digamos, religiosa, en un movimiento religioso, pero que tenía, digamos, algún punto de contacto. En La Rioja en particular pasó que hubo, nosotros ahí hicimos, nosotros grabamos también en la ermita, digamos, de Angelelli, con una chica que no recuerdo el nombre ahora, que estaba encargada, digamos, de cuidarla, y con otra gente. Todos tenían algún punto de contacto, ¿no? O de oídas o de algo con lo que había pasado, no específicamente en Surillaco, porque en realidad eso estaba bastante restringido, pero sí con alguna historia vinculada a algún hermanito, ¿no? O por el estilo. También es cierto que la prensa se ocupó bastante, en La Rioja en particular hubo una lucha, digamos, mediática muy, muy fuerte, entre un medio hegemónico y otro que no lo era tanto, que, bueno, Lucila creo que puede dar cuenta de eso mucho mejor que yo, que se ocupó también, ¿no?, de callar esas voces, además de la persecución física, efectiva, ¿no?, que se produjo. Pero, si bien yo creo que encontramos, digamos, alguna de esa gente, no creo que sea algo que esté de ninguna manera presente hoy, ¿no? Yo creo que eso es parte de un grupo bastante limitado, de un grupo, digamos, restringido, ¿no?, a determinados sectores y vínculos, pero que no te diría que, por lo menos mi impresión, pero creo que está Lucila y no me atrevo a hablar en esos términos, pero mi impresión creo que no es algo que atraviese de ninguna manera a la sociedad riojana en su conjunto. Lo que hay es, porque como había vínculos, digamos, con la historia misma de la provincia, vinculada a las gobernaciones de Menem en aquel momento, entonces ahí sí hay cosas, digamos, históricas que atraviesan y que son parte de lo que ocurrió ahí. Pero me parece que no es un tema que convoque multitudes. Lucila, me gustaría que vos, si querés, opines sobre eso. No, habilita el micrófono. Mirá, tenés el micrófono silenciado. Lucila, Maraga y Lucho, ellos aparecen en la película, los vieron. Para mí son como Fátima y Patricio, digamos, de esas parejas, de esas historias en las que uno, digamos, se ve con muchísima admiración. Ellos atravesaron una historia muy, muy dura, bueno, está dicho en la película, y se sostienen desde ese momento y continúan su militancia. No habilitaste el micrófono, Lucila. Mirá, abajo tenés el dibujito de la cámara y el del micrófono al lado. Ahí está, ahí lo habilitaste. Bueno. Ahí, perfecto, ahí está. ¿Está? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y un gusto de compartir este momento desde La Rioja. Bueno, es un poco como vos dices, Yair, ¿no? Que es un tema, lo de los hermanitos de la fraternidad, que no se ha sostenido como memoria colectiva como otras cosas, como también nos costó sostener la memoria de Monseñor,
de Wenceslao, de los curitas y de tantos compañeros y compañeras desaparecidos, ¿no? Un poco es el esfuerzo de quienes compartimos aquellos momentos y valoramos todo lo que hicieron en aquel momento los hermanitos. Hemos compartido momentos con ellos que nos han marcado mucho, que nosotros éramos jóvenes en aquellos años, y que se sostienen, como vos dices, por aquellos que compartimos y valoramos eso, ¿no? Pero acá en La Rioja, toda esa historia, esa memoria, ¿no? Es como apagar muchas cosas, porque yo coincido con lo que decían recién las compañeras, pero yo le sumaría que además han sabido comunicarse con la comunidad y hacer descubrir la defensa de los derechos, ¿no? Que acá en La Rioja estábamos con ese clásico sistema un poco de la resignación, y estos movimientos como Monseñor, como tantos otros que han colaborado, ¿no es cierto?, para este despertar de conciencia, trajeron también ese mensaje, no solamente lo religioso, sino también ese descubrir los derechos como ciudadanos, ¿no? Que acá era en aquellos momentos de mucho atropello hacia el trabajador, ¿no es cierto? Aquellos que tenían la tierra y aquellos que trabajaban con magros salarios, ¿no? Y el despertar ese de la conciencia del trabajo, del cooperativismo, de la solidaridad. Yo creo que eso es lo que también se quiere negar, ¿no? No solamente digamos, el mensaje que ellos tenían, sino también su accionar. Eran lo que decían con la palabra, lo hacían con el cuerpo, ¿no? Los hermanitos, por ejemplo, eso de trabajar y mantenerse por su trabajo. No es lo que normalmente desde la iglesia, ¿no es cierto?, por ahí los obispos, los sacerdotes tienen cierto beneficio económico. El concepto de ellos era trabajar para vivir. Entonces, eso era el compartir con la comunidad, y eso es lo que también despertó, ¿no es cierto?, el trabajo en los sindicatos, en las cooperativas. Eso es lo que molestó acá en La Rioja, ¿no es cierto?, frente a aquellos que tienen el poder económico, que aún hasta el día de hoy existen, ¿no es cierto?, esos personajes. Entonces eso no era permitido que se conozca, ¿no es cierto? Entonces ahí está el esfuerzo, que creo que es lo que tenemos el compromiso todos, es un poco de mantener la memoria colectiva y saber que todas estas cosas se sostienen desde una manera colectiva, comunitaria, y que así lo van a conocer también las próximas generaciones, ¿no? Ese es nuestro compromiso. Sí. Muchas gracias, Lucila. Sí, perdón. No, perdona, Yair, que Fabricio quería hacer un comentario, me parece que vinculado con lo que estaba diciendo Lucila, y tenía que irse, entonces por ahí podemos triangular. Que hable Fabricio y después vos cerrás, ¿puede ser? Falta Julio también, Julio que está escuchando, ya sé, pero Fabricio, te damos la palabra. Ahí está, un gusto. Bueno, gracias, Yair, y me gustó mucho escuchar el testimonio de Fátima y de Marita, también de Lucila, que tienen cercanía existencial tan profunda con la época que están presentando y que trata tu documental. Por ahí a mí, con respecto al regreso a Fortín Olmos, me quedaba la cuestión, que por ahí será de las cosas que te han quedado afuera o como para otro momento, de algún testimonio de la memoria viva de la gente de la zona, de los riojanos humildes, de algunos chinos que han trabajado por ahí con los hermanitos, esos que hacían el adobe con ellos, o los que los ayudaban con el pan, esas cosas tan vivas por ahí también, tan propias de la gente nuestra que sabía valorar esa presencia evangélica allí entre ellos. No sé si podés decirnos algo de eso. Mirá, a mí también me hubiera gustado eso, pero no era tan simple. Te voy a contar una historia que pasó cuando nosotros fuimos
Zurillaco, al lugar mismo, con Lucho y con Julio Saquero. Eso que se ve, digamos, es el descubrimiento mismo, digamos. Eso sí es en tiempo real, digamos, ¿no? No es que fuimos antes y después recreamos la situación. Pero mientras caminábamos por ahí, se atraviesa un hombre que tenía puesto una remera de Argentina y se atraviesa en el camino, estábamos un poco perdidos, no sabíamos muy dónde estábamos, y Julio le dice, ustedes, no me puedo acordar el nombre ahora, porque le empieza a hablar, y había sido, el señor ese con el que nosotros nos cruzamos, había sido el señor que los había ayudado efectivamente a instalarse en ese lugar. Ese señor le había ayudado a poner el cañizo justamente de la chocita que se habían armado al principio en ese lugar. Por el tipo de registro, por el tipo de cómo se expresaba el señor, que era bastante confuso, lográbamos entenderlo, pero digamos, era conflictivo, no lo dejamos, ¿no? Pero ahí había algo que era muy significativo, efectivamente, de algunas cosas que suceden, ¿no? En la sociedad, ese señor siguió estando ahí, siguió viviendo ahí, y siguió viviendo además esclavizado de alguna manera por los dueños de la tierra, digamos, porque estaba cumpliendo el mismo papel, el mismo trabajo que hacía en aquella época. Eso estaba, digamos, tenía un propietario, ahora además estaba cercado, digamos, no es que no le pertenecía a nadie. Nosotros, a mí, lo que vos decís, digamos, de intentar acceder a esos testimonios, me hubiera gustado, pero también era complejo. Era, por lo menos a mí me resultaba complejo. Primero porque hubiera requerido que nosotros estuviéramos mucho más tiempo allá. Y la verdad es que no tuvimos la oportunidad de estar mucho más tiempo allá. Para poder encontrar efectivamente a esa gente. Y para que veas cómo eran las cosas, cuando nosotros fuimos con Rafael Cifre a ver dónde estaba la sede del movimiento rural, no me acuerdo el nombre del lugar, ¿cómo era, Lucila? Bueno, no importa. Cuando fuimos ahí, nosotros queríamos ir a otro lugar antes, que era donde estaba la primera sede en realidad, y él no quería ir, no quería bajar. No quería ir ahí porque tenía miedo justamente de los vecinos. Tenía miedo de la gente. Si le había quedado todavía el temor, ¿no? Por esa gente que se oponía a ellos en muchos casos. Entonces, por eso digo que no era de simple resolución y nos hubiera implicado, digamos, mucho más tiempo de trabajo que efectivamente no teníamos por nuestros recursos y entonces resolvimos de esa manera. Pero estoy de acuerdo que eso hubiera sido muy valioso, claro que sí. Bueno, no sé si había una pregunta más de Julio, que en realidad escribió por chat una serie de cuestiones, pero no sé si está por ahí, Julio, no lo veo, digamos, lo veo silenciado y no veo la imagen. Julio está en Brasil, así que a lo mejor eso dificulta un poco la comunicación, pero ahí está. Bueno, te escuchamos entonces. Tenés que habilitar. ¿Me escucha? Sí. No, bueno, es como que intenté resumir, la verdad, le agradezco un montón desde acá de Brasil, San Pablo, poder tener contacto con tantas cosas importantes para nuestra historia, no solamente Argentina. Yo soy argentino, hace 20 años que vivo acá, pero sino que sobre todo para un movimiento que es mucho más amplio en todo nuestro continente, latinoamericano. Y como decía, ¿no? Acá en Brasil hubo también grandes figuras que toda comparación siempre es muy infeliz, pero bueno, podríamos decir que se asemejan muchísimo a la figura de Arturo Paoli, Angelelli, como por ejemplo Don Elder Cámara, el cardenal fallecido de San Pablo, Evaristo Ars, Pedro Casaldáliga, y tantos otros, como también podríamos recordar a Romero. Y me parece que, bueno, como decía un gran historiador también, francés, llamado Yves Congar,
es como que la historia es un lugar teológico. Y a mí lo que me gustaría preguntarle a Yair es un poco, en esta historia que él nos cuenta en su documental, ¿cuáles son los trazos que tal vez permanecen todavía hasta hoy ocultos? ¿Y por qué a veces esa fuerza institucional de querer apagar estas figuras tan inspiradoras para la vida de nuestro pueblo, que en definitiva es muy parecida en Brasil, en Argentina y en tantos otros rincones de nuestro continente? Mirá, yo te doy una visión muy, muy personal y poco, en todo caso, poco fundamentada con, bueno, no sé, ¿no? Yo no soy historiador, ni mucho menos, pero mi posición de por qué muchas de esas cosas siguen ocultas tiene que ver con que el poder sigue en manos de los mismos. Desde mi punto de vista, digamos, la Iglesia Católica como institución, más allá ahora del cambio discursivo, ¿no?, que opera, pero la Iglesia Católica como institución representó a lo largo de la historia determinados intereses, y en América Latina en particular contribuyó a que esos intereses pudieran consolidar su hegemonía y su poder. Son los mismos intereses económicos, son esos dueños de la tierra que continúan, digamos, ejerciendo la misma hegemonía desde hace años, que efectivamente acentúan en América Latina a partir, como una doble conquista, ¿no?, pero a partir de los años 50, 60, digamos, en particular, que también dan nacimiento a todos esos movimientos de resistencia en el continente, pero que acá se consolidan y que tiene representantes institucionales en distintos ámbitos. El ámbito religioso, yo puedo hablar de la Iglesia Católica, pero puedo decir que pasa lo mismo con las instituciones de la comunidad judía, que adscriben de pronto a los poderes hegemónicos, a los sectores hegemónicos, y terminan siendo representantes y voceros de esos sectores. Para eso necesitan no solo callar, sino tergiversar la historia. Y, digamos, nosotros los historiadores, los documentalistas, los periodistas, de algún modo asumimos muchas veces la función de sacar a la luz algunas de esas historias para que no queden en el olvido, digamos. Hacemos de alguna manera, como hacen de otra manera los movimientos de derechos humanos, ¿no?, pero cumplimos de alguna manera una función de mantener viva una memoria. Pero básicamente es esa lucha desde esa pequeña resistencia, ¿no?, desde lo mínimo, desde el pequeño lugar, frente a grandes poderes fácticos que dominan efectivamente la circulación del discurso, y contra lo que, digamos, lo que nosotros podemos hacer es efectivamente no callar nuestro discurso, ¿no?, es decir, es mantenerlo en circulación para que produzca, para que orade justamente eso que que de algún modo nos aliena permanentemente, ¿no?, y que efectivamente aliena la historia, es decir, que la convierte en algo que está, digamos, bastante lejos de lo real. Pero bueno, esa es mi visión, y me parece que es discutible también, ¿no? Bueno, creo que vamos a ir cerrando. Te damos las gracias, Yair, por estas 2 horas, por las películas, por los documentales, esperamos Ficus, avisanos cuando esté saliendo. Gracias a todas y a todos los que participaron y por su interés, por las preguntas, poder pensar un poco
en otra cosa importante en este momento tan difícil, ¿no? Así que bueno, ya las convocaremos para las próximas actividades, bueno, y ojalá que tengan esta convocatoria tan interesante. No sé si querés decir algo, Yair. No, agradecerles mucho a ustedes la convocatoria y a todos por la presencia y por la escucha. Bueno, y en especial a Felipe, Marita, a Fátima y a Lucila, que son, digamos, todos todos elementos fundamentales, ¿no?, que contribuyeron efectivamente a la realización de la película, ¿no? Desde el primer momento en que empezamos a investigar hasta el último y el actual, que tiene que ver con su circulación y su difusión, ¿no? Son ellos los protagonistas. Perfecto. Bueno, saludos a todas y a todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias. Gracias.